buenos días. El Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, les extendemos un afectuoso saludo de bienvenida a esta conferencia denominada Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Rama Judicial, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, que entra a regir a partir del próximo 29 de marzo. Nuestros invitados especiales disertarán hoy sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los importantes cambios que trajo para esta jurisdicción, que amplió su radio de competencia para conocer de las investigaciones disciplinarias contra todos los empleados de la rama judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, con excepción de los funcionarios aforados. En tal sentido, se abordarán los principales cambios que introdujo la Ley 1952 de 2019, reformada por la Ley 2094 de 2021, en relación con la garantía del debido proceso y la dignidad humana bajo los estándares constitucionales y convencionales vigentes. Asimismo, se estudiará hoy la sistematización que trae la nueva codificación respecto de las faltas gravísimas frente a lo previsto anteriormente en la Ley 734 de 2002. Finalmente, se harán algunas consideraciones genéricas en torno a los cambios más significativos en materia de recursos, procedimientos y decisiones. Continuando con este ciclo de capacitación en derecho disciplinario, tenemos el honor de contar hoy con la participación de dos integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como son la magistrada Magda Victoria Costa Gualteros, abogada, candidata a doctora en Derecho, magíster en Derecho en Gobierno y Políticas Públicas y especialista en Derecho Administrativo. La doctora Costa se ha desempeñado como magistrada de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es docente universitaria, conferencista nacional e internacional, formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y actualmente, como lo manifesté al inicio, la doctora Magda se desempeña como magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Igualmente, tenemos el honor de contar hoy con la presencia del doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Disciplinario y Administrativo. El doctor Rodríguez ha sido conjuez de las sesiones segunda y tercera del Consejo de Estado, árbitro de los centros de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Barranquilla. Es docente universitario, conferencista nacional e internacional, autor de varios textos jurídicos en temas relacionados con contratación estatal, la acción ejecutiva y el derecho disciplinario. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Al finalizar la exposición, nuestros conferencistas invitados darán respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Adicionalmente, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad académica, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctora Magda Victoria, es un gusto, un honor tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo muy especial para usted, el cual hago extensivo para nuestro presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro. Igualmente a mi compañero de sala, el doctor Mauricio Rodríguez, y a todos los servidores y servidoras judiciales y de la rama judicial que hoy nos acompañan. Vamos a hablar del régimen disciplinario de los empleados de la rama judicial y se me ha invitado a este ciclo de conferencias para que hablemos de este tema que justamente entra en vigor en momento en que nos encontramos a puertas de un tránsito legislativo que incide directamente en el procedimiento que deben seguir las investigaciones que se adelantan contra aquellos. Esto, si se tiene en cuenta, que próximamente entrará a regir la nueva codificación disciplinaria
contenida en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, que reemplazará a la Ley 734 de 2002. Debo iniciar advirtiendo que una de las novedades que trajo consigo la entrada en vigencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue la de extender el ámbito de las competencias de la jurisdicción hacia la totalidad de los empleados de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, que antes de eso estaban sometidos pues, al régimen de la entidad o dependencia a la cual pertenecían bajo un procedimiento disciplinario de tipo administrativo, mas no jurisdiccional. En otras palabras, en vigencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se adelantaban investigaciones únicamente contra quienes ostentaban la condición de funcionarios judiciales. Esto es, jueces, magistrados de tribunal o equivalentes y fiscales hasta el grado de delegados ante la Corte Suprema. También el vicefiscal, mientras que en vigencia de la comisión, ese rango de competencia se amplía para cobijar a todos los servidores judiciales, bien sea que ejerzan o no la función de administrar justicia. Por consiguiente, lo apropiado es referirnos al régimen disciplinario de los empleados de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, para ser omnicomprensivos de la competencia que le otorgó el Acto Legislativo 02 de 2015 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Aclarado esto, para que fluya el entendimiento respecto de los puntos que se me ha pedido que diserte, trataré de hacer un paralelo entre lo que rige actualmente en la Ley 734 y lo que regirá con la Ley 1952. Haciendo notorio el cambio que se vaya a generar en el procedimiento disciplinario. Claro está, no sin antes señalar que tratándose de normas de carácter procedimental, como ocurre con esta Ley 1952 y su modificatoria 2091, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, por tratarse de leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalece sobre las normas anteriores desde el momento en que éstas empiezan a regir, lo que implica que todos los procesos disciplinarios que actualmente adelanta la comisión y sus seccionales en lo procedimental deberán ajustarse a las nuevas disposiciones a partir de que aquellas entren en vigencia. Siendo esto así, dividiré esta presentación en los siguientes subtemas. En primer lugar, haré algunas consideraciones relacionadas con las disposiciones generales del régimen disciplinario. Después presentaré un análisis sobre las faltas disciplinarias y su clasificación. Y finalmente quiero referirme a algunas líneas informativas en lo que concierne a providencias, recursos e investigaciones disciplinarias y juzgamiento, sin ahondar más allá de lo necesario, teniendo en cuenta que algunas de las conferencias que me han precedido en este ciclo han recogido estos aspectos. Pues bien, en lo que respecta a las disposiciones generales, comenzaré por denotar que la Ley 1952 de 2019 de entrada anuncia su carácter garantista cuando antepone y eleva la dignidad humana como el primer postulado en la codificación disciplinaria. Ese cambio de ubicación del referido principio podría parecer inocuo. Sin embargo, su trascendencia es tal que, puesto allí, tiene la capacidad de irradiar todo el procedimiento disciplinario. Y ello se evidencia, por ejemplo, en la fortificación que trae el principio de igualdad, donde se incluye una interdicción al trato discriminatorio por razones, por ejemplo, de identidad de género, que no lo habíamos visto incluido en la Ley 734. Este aspecto, en mi sentir, resulta propicio para que el juez disciplinario incorpore en su análisis la perspectiva de género, ya no de manera esporádica, sino cada vez que ello resulte necesario, lo cual
celebramos y aplaudimos quienes desde hace algún tiempo pues venimos apostándole a ese ejercicio inclusivo. Igualmente, en el principio señalado de la dignidad humana repercute en los fines del proceso disciplinario, porque allí se introdujo la búsqueda de justicia y verdad material, con lo cual se acerca al este derecho disciplinario al contexto de la reparación. Claro está, delimitado a la teleología del juicio sancionador y no a la que atañe a otras jurisdicciones. Otro cambio, este de trascendencia dogmática, tiene que ver con el concepto de ilicitud sustancial, pues mientras la ley 734 mezclaba de forma inapropiada el concepto de ilicitud sustancial con el de antijuricidad, la ley 1952 zanja este equívoco. Lo mismo ocurre, en mi sentir, con la noción del debido proceso. Pues mientras en la ley 734 el debido proceso desde una visión puramente formal se limitaba a reproducir el alcance del principio de legalidad en tanto se conformaba con verificar el juzgamiento por parte del juez competente y a través de esas formas preestablecidas, en la nueva codificación el debido proceso se enriquece desde una perspectiva sustancial y a su vez material, en la medida que introduce la garantía de que instrucción y juzgamiento deben estar a cargo de funcionarios diferentes para garantizar la imparcialidad y la garantía de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. De esta manera, el debido proceso disciplinario se pone a tono con las garantías constitucionales y convencionales. Por supuesto que será todo un reto funcional, organizacional y operativo hacer la distribución interna entre salas de instrucción y salas de juzgamiento, sobre todo en una corporación que desde sus inicios e incluso desde su antecedente de la sala disciplinaria se ha comportado como una sala unitaria. Pero ese es un cambio que más allá de las dificultades iniciales que pueda generar, sí o sí debemos implementar. Como otra de las novedades del nuevo procedimiento disciplinario, encontramos que se incorpora en su parte general las reglas de exclusión de la prueba que rige para el derecho penal. Esto es el artículo 455 de la Ley 906 de 2004, sobre las cuales no me extenderé porque infiero, de acuerdo a la programación del ciclo, que aquellas ya fueran tratadas en detalle por otro conferencista. Así, grosso modo, esas serían las novedades de la parte general del nuevo código. Pasaré entonces a referirme de las faltas disciplinarias, donde se evidencia un cambio o, para mejor decir, una reorganización o sistematización del catálogo de faltas y su correlación con las sanciones, lo que evita algunas zonas de penumbra que traíamos con la ley 734. Aun cuando se mantiene la división entre faltas gravísimas, graves y leves, frente a las primeras, esto es las gravísimas, actualmente contenidas en el artículo 48 de la ley 734, la nueva norma, la nueva ley 1952, las clasifica y separa por descripciones temáticas, pues en la ley 200 de 2002 aparecen todas enlistadas en un solo artículo. Por tanto, voy a analizar cada uno de los bloques de faltas, ya que en la medida que ahora también investigamos a los servidores judiciales que cumplen además funciones administrativas, básicamente tenemos que trasegar por todo el abanico de faltas. El primer bloque, contenido en el artículo 52 de la ley 1952, contiene las faltas relacionadas con infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que antes aparecía en una sola norma, el artículo 48.7 de la 734, y se describía como una falta. Ahora se vuelve una categoría enunciativa de otras faltas que van a ser de la misma naturaleza. Entonces, la nueva ley lo que hizo fue desagregar aquellas conductas constitutivas de infracciones al Sistema Universal de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, creando 6 conductas nuevas,
y trasladando para ese bloque 5 que ya venían de la ley 734. Ahora, para destacar de las faltas de este bloque, se debe decir que la nueva clasificación no solamente procura la organización temática, sino que permite, entre otras cosas, determinar aquellas faltas en las que se percibe al quejoso como víctima y en las que se le sigue considerando como un noticiante. Esto, si se tiene en cuenta que según lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C014 de 2004, los quejosos se tornan en verdaderas víctimas cuando las faltas son de aquellas que representan infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esto es una verdadera novedad para el derecho disciplinario. Igualmente, la nueva ley tiene en consideración conceptos de la realidad colombiana, como ocurre con la refacción descriptiva que se le hizo a la falta del 4810, que ahora está contenida en el 52.5 y en la que se incluyó el concepto de desplazamiento forzado. Finalmente, considerando la gravedad de estas faltas y las dificultades para investigarlas, se le asigna un plazo prescriptivo mayor, especial, que van a ser de 12 años. Un segundo grupo o bloque de faltas se aglutinan en las relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales. En total, son 4 faltas, de las cuales 3 son una réplica de las que ya existen en la ley 734, en el artículo 48, numerales 13, 14 y 15, y se adiciona una nueva falta relacionada con la promoción o instigación a otro servidor público para ejecutar actos de hostigamiento y persecución por razones discriminatorias, entre ellas, puede ser por orientación sexual e identidad de género. Aquí el cuidado radica en que al momento de tipificar estas faltas relacionadas con la privación de la libertad, se debe atender al detalle las circunstancias para determinar en qué caso esa privación constituye una violación al derecho internacional humanitario y en qué caso no. Porque la frontera entre esas faltas que están previstas, que esta falta prevista en el 52.3 y la dispuesta en el 53.1 se torna difusa, un tanto difusa. En un tercer bloque de faltas se encuentran aquellas relacionadas con la contratación pública y la van a componer 7 faltas, las cuales ya venían previstas en la ley 734, con una única diferencia, y es que la falta del 4834, que estaba contenida en 2 incisos, se viene a dividir para que en la nueva ley cada inciso se configure como una falta independiente. Ambas sí relacionadas con conductas de los supervisores o interventores del contrato. En cuanto al bloque, allí quedaron consignadas las faltas relacionadas con el servicio o la función pública, el cual se compone de 12 conductas constitutivas de falta, 11 de las cuales ya venían o estaban contempladas en la ley 734 y una nueva relacionada con la adopción de decisiones administrativas o conceptos técnicos para favorecer intereses propios o ajenos. Igualmente, se modifica la falta referida a consumir sustancias prohibidas en el sentido de cuando lo sea, si estas sustancias son consumidas en el trabajo, va a ser una falta gravísima, mientras que si eso en un sitio público será considerada como grave. Un quinto grupo de faltas corresponde a estas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Y se vienen a componer de 5 faltas. Todas ellas ya venían previstas en la ley 734 con unas modificaciones. La falta del 4817 se viene a dividir para dar lugar en el nuevo código a 2 faltas independientes.
y lo que antes era una prohibición relativa a prestar servicios en asuntos relacionados con las funciones desempeñadas luego de la dejación del cargo, pasa a ser una falta de este grupo y se modifica el tiempo de la prohibición, que antes era de 2 años y ahora es solamente de 1 año. Un sexto grupo de faltas son aquellas relacionadas con la hacienda pública y está constituida por 18 comportamientos constitutivos de falta disciplinaria. De esos 18 comportamientos, 13 ya venían con la ley 734 y vienen a adicionarse otros 5 referentes al incumplimiento de normas de sostenibilidad financiera, transferencias a resguardos indígenas, hacer unidad de caja con rentas de destinación específica, incumplir acuerdos de reestructuración de pasivos y no destinar de forma preferente el porcentaje de las rentas de monopolio de salud y educación. El séptimo bloque se viene vienen a estar referidas o las componen aquella falta relacionada con no instaurar la acción de repetición que antes estaba contenida en el artículo 4836 de la ley 734. Viene posteriormente un octavo grupo de faltas gravísimas, que son aquellas que se vienen a relacionar con la salud pública, los recursos naturales, el medio ambiente y el medio ambiente. Y se compone de 3 faltas que ya estaban contenidas en la ley 734. Por su parte, el noveno bloque estaría compuesto por estas faltas contra la intervención en política, previstos ya de 2 faltas existentes actualmente en la ley 734. Un décimo grupo corresponde a estas faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales, que van a estar contenidos, digamos, en 3 faltas que ya venían de la ley 734, con la salvedad que lo que antes era la falta del 48.2, ahora se divide en 2 faltas independientes para dar lugar a la 61.1 y la 61.2. Un 11º grupo corresponde a estas faltas relacionadas con la moralidad pública y se compone de 10 conductas que ya estaban enlistadas en la ley 734 con una única novedad, que es que antes encontramos en la 48.3, esta falta se viene a dividir para dar lugar a las faltas previstas en los numerales 62.1 y 62.2, como ya se indicó. Un 12º bloque es una especificación que se hace para estas faltas atribuibles a los funcionarios y empleados judiciales, sin que con ello quiera decir que a estos servidores no se les puedan aplicar las faltas comunes, sino que aquí se contempla un cúmulo de 6 faltas que guardan estrecha relación con la prestación del servicio de administrar justicia y que se introducen con la ley 1952 para reprimir disciplinariamente comportamientos tales como participar en remates o subastas que hagan los despachos judiciales, como ocurre, por ejemplo, con los empleados de juzgados civiles en el ámbito de procesos ejecutivos y divisorios, intereses en asuntos de otros despachos, que digamos esto ya no es una novedad, y emitir conceptos sobre ellos. La participación igualmente en procesos electorales, recibir remuneración de los interesados en un proceso, aceptar donaciones, obsequios y agasajos de las partes y ejercer labores comerciales o de industria de forma alterna a la labor judicial. Un 13º bloque corresponde a ese paquete de 20 faltas que vienen a estar relacionadas con el régimen penitenciario y carcelario, las cuales por sustracción no atañen al ámbito de competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Finalmente, para completar el inventario de faltas que trae la ley 1952, en el artículo 66 se incluye la que antes era una falta genérica del numeral primero del artículo 48,
de la Ley 734 que se viene a relacionar con la realización de una conducta tipificada como delito. Nótese que aquella pasó de tener un carácter principal en la Ley 734 a tornarse en una falta residual en la Ley 1952. Esto hace que en lo sucesivo, al momento de configurar el pliego de cargos, se deba primero descartar que no se tipifica de manera autónoma ninguna de las faltas enlistadas en los otros bloques y por descarte es que se va a llegar a esta falta. Esto comporta un ejercicio inverso a lo que veníamos haciendo o lo que hacemos actualmente, ya que con frecuencia la tipificación de las faltas gravísimas las decantábamos por dicha falta, en razón de su amplitud y generosidad. Habiendo hecho un rápido recorrido por las faltas disciplinarias, pues el tiempo no nos permite una extensión mayor, pasaría a explicar cuál es el cambio que se avecina en relación con las providencias que se van a emitir. En ese sentido, mientras en la Ley 734 todos los autos interlocutorios debían proferirse en sala, la Ley 1952 permite que estos interlocutorios diferentes a la decisión de terminación de investigación se pueda dictar por ponente. Esto hace que, por ejemplo, las decisiones relacionadas con la negativa de pruebas, entre otras, puedan proferirse por el despacho ponente. Frente a los recursos, varias son las novedades. Por un lado, el grado jurisdiccional de consulta, que inicialmente había sido incorporado por la Ley 1952, tal como venía de la Ley 734, fue derogado por la Ley 2094, lo que conllevaría a decir, en principio, que la consulta desapareció de la codificación disciplinaria para los servidores judiciales. Sin embargo, se considera que la consulta subsiste, por lo menos personalmente así lo veo, en virtud del numeral cuarto de la Ley 270 de 1996 que se encuentra vigente. Aunque infiero que allí se generará un debate en torno a si prevalece la ley especial o la ley estatutaria. Igualmente, en lo que concierne al recurso de reposición, aquel se estatuyó también para las decisiones de terminación y archivo definitivo del procedimiento. Finalmente, en cuanto al procedimiento, la modificación más significativa fue la de, por un lado, terminar con estos procesos de única instancia y agregar la doble conformidad. Y por otro, la división de las funciones de instrucción y juzgamiento en garantía del derecho a la imparcialidad que tienen los sujetos disciplinables, con lo cual el procedimiento jurisdiccional disciplinario de la Ley 1952, a mi forma de ver, salda la deuda de convencionalidad que tenía. Como lo enuncié, sobre estos aspectos no amplío más de lo ya dicho, por cuanto aquellos fueron abordados en otras de las sesiones del ciclo de conferencias. Por tanto, como lo dicho, agotado el temario, creo que con esto pues se agota, digamos, esta parte inicial de la charla. Pues bien, no me queda más que agradecer a la audiencia y decirles que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está comprometida con brindar el mejor de los servicios frente a los usuarios, pues que acuden a la Administración de Justicia Disciplinaria, y también decirles que celebramos y recibimos con entusiasmo y mucho compromiso estos cambios legislativos, pues de los cuales estamos seguros van a contribuir a fortalecer la jurisdicción disciplinaria y nuestra labor como jueces. Muchas gracias, quedo atento a las preguntas y pues muy abierta a poder contestar las preguntas que se me hagan, doctora Mari Lucero. Muchas gracias, doctora Magda Victoria. Vamos al fragmento de preguntas.
Doctora Costa, ¿qué pasa con las investigaciones disciplinarias administrativas que venían adelantando internamente los despachos judiciales y la Fiscalía General de la Nación respecto de sus empleados? Sí, digamos que es una pregunta que está rondando en este momento y la comisión realmente en un pronunciamiento del año pasado, digamos que ya dejó clara su posición con fundamento en dos sentencias de la Corte Constitucional, la C-373 de 2016 y la C-120 de 2021, que son donde se señala que solamente va a conocer de aquellas investigaciones cuyos hechos de implicación disciplinaria se hayan cometido con posterioridad al 13 de enero de 2021, fecha en que nos posesionamos los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por tanto entró en funcionamiento. Por contraste, aquellas investigaciones disciplinarias que respecto de los empleados de la rama judicial y la fiscalía se hayan suscitado con anterioridad a esa fecha, pues deberán seguir a cargo de los superiores jerárquicos de cada despacho o dependencia hasta que se culmine, con lo cual de paso se respeta el principio de la perpetuación de jurisdicción e igualmente, como lo ha señalado la comisión, por empleados de la rama judicial y de la fiscalía, en los términos que define la ley estatutaria de la Administración de Justicia, pues vamos a entender tanto las personas que ocupan cargos en las corporaciones y despachos judiciales, como también los órganos y entidades administrativas de la rama judicial. Doctora Magda Victoria, ¿cuál considera que es el mayor aporte de la sistematización de las faltas que trae el nuevo Código Disciplinario? Sí, doctora Mari Lucero. Aun cuando en principio podría parecer que el asunto se reduce a una reorganización y agrupación por ejes temáticos, como ya mostré, el cambio en realidad apunta a que exista una mayor claridad al momento en que como jueces disciplinarios entremos a tipificar las faltas, de tal forma que el juicio de adecuación de los hechos sean más precisos. Asimismo, esta sistematización nos sintoniza la función judicial con lo que es prioritario y relevante para la sociedad en pleno, pues le imprime la máxima gravedad a aquellas faltas que tienen una trascendencia significativa, por cuanto agreden valores de alto impacto, como vimos, desaparición forzada y estos que están ahí descritos, y en general esas conductas que vienen a representar infracciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para los cuales inclusive, como ya lo expresé, un viraje de noción de quejoso a víctima y un lapso de prescripción mucho más amplia, o sea, da 12 años. Esto de por sí ya nos da una idea de ese esmero que tuvo el legislador para acercar esta codificación a los estándares y garantías que imperan en el ámbito internacional de los derechos humanos. Doctora Magda, en su criterio, ¿quedó algo pendiente por incluir que la Ley 2094 de 2021 no hubiera podido abarcar? Sí, creo que le faltó claridad pero esto es puramente un criterio personal en tres aspectos, dos de los cuales sí se advirtieron durante el trámite legislativo y que finalmente no fueron acogidos. El primero está relacionado con los recursos contra la decisión inhibitoria, pues no resulta coherente en mi sentir que una codificación que se ha esmerado tanto por la garantía de doble instancia en el artículo 209 se haya estipulado que contra las decisiones inhibitorias no procede recurso alguno. En segundo lugar, yo creo que también el hecho de no haberse aludido de forma expresa a la competencia para conocer de disciplinarios contra auxiliares de la justicia,
pues si es un vacío, pues aunque se infiere que aquellos quedaron insertos en esa competencia para la comisión que está prevista en el parágrafo segundo del artículo 63 y en el artículo 70, en lo que tiene que ver con los particulares disciplinables, a que se refiere este artículo 239, que le da pues alcance a la jurisdicción disciplinaria, hubiera sido clarificador que se hubiera hecho una inserción literal, tal como se solicitó a modo de observación dentro del trámite legislativo. Y finalmente, frente al grado jurisdiccional de consulta, la ley 2094 la dejó por fuera, sin precaver que aquel podía seguir vigente, como ya lo señalé, en aplicación del numeral cuarto del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces, sí se va a crear con ello una confusión hasta tanto no entre en vigencia, si así lo determina la Corte Constitucional, la nueva ley estatutaria. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Magda Victoria Costa por su intervención tan importante y tan oportuna, dado, como usted mismo lo manifestó, a portas de la entrada en vigencia de esta nueva normativa disciplinaria. Muchas gracias. Seguidamente, muchas gracias a ustedes. Seguidamente le damos la bienvenida al doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Rodríguez. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días para todos. Un saludo muy especial para la doctora Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo muy especial también para el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior. Un saludo muy especial a mi compañera de panel y compañera de la Comisión de Disciplina, la doctora Magda Victoria Costa Gualteros. Un saludo muy especial para todos los servidores y servidoras judiciales y todos los demás interesados que hasta ahora nos siguen en esta transmisión de un importante evento académico que ofrece la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a la comunidad judicial y a la comunidad académica del país, y que concierne precisamente con las modificaciones que implementó el nuevo Código General Disciplinario al régimen de los funcionarios de la rama judicial. Son un poco más de 25 minutos el tiempo que me tomaré para hacer la disertación, pero quiero profundizar un poco en ciertos aspectos que, aunque pudieron ser tocados por la doctora Magda en su intervención, por otros panelistas, me parece que son fundamentales para que podamos entender concretamente de qué manera el régimen disciplinario desde el punto de vista sustancial y desde el punto de vista procesal se modificó con la ley 1952 y con la ley 2094. No es un hecho desconocido para todos que el derecho disciplinario en Colombia ha adquirido unas dimensiones y características sumamente importantes. El derecho disciplinario ha dejado de ser un asunto doméstico, un asunto de la administración, para tomar una relevancia nacional e internacional. Y en este punto quiero llamar la atención de que es por la vía del derecho disciplinario que incluso están entrando unas importantes reglas judiciales que han sido emanadas por esa Corte Internacional que hace parte del sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que a partir de una decisión del 8 de julio del año 2020, que fue conocida por todos, en un caso precisamente de una sentencia que se profirió en contra del Estado colombiano a causa de una vulneración de derechos humanos de un exalcalde del país, efectivamente se lanzó un mensaje contundente, un mensaje claro para que el Estado colombiano adoptara unas medidas legislativas para cambiar la estructura y la manera en que el proceso disciplinario se venía tramitando. Y por supuesto, aunque esa decisión se da en el contexto de un servidor público de elección popular, lo cierto es que la ley 2094 del 2021, que fue la respuesta del Estado colombiano ante esa decisión internacional,
introdujo unas reformas fundamentales dentro del proceso disciplinario. Y me refiero concretamente a cómo debe leerse el debido proceso en los procesos disciplinarios. Y en efecto, el artículo 3 de la Ley 2094 lo que hace es dividir los roles de investigación y juzgamiento al interior del proceso disciplinario. Esto, por supuesto, que tiene unas implicaciones muy importantes en todos los procesos disciplinarios que se tramiten contra todos los servidores públicos, e incluso para los abogados, que tienen un régimen disciplinario procesal especial y distinto que al general. Para el caso de los funcionarios de la rama judicial, y me refiero concretamente a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, y también para los empleados judiciales, hay que tener claro que ha sido tradición la legislación disciplinaria, sobre todo desde la Ley 734, que ahora se recogió en la Ley 1952, establecer un capítulo especial para las reglas de juzgamiento de esos funcionarios. Y concretamente, la garantía del debido proceso, que implica la división de roles entre instrucción y juzgamiento, termina siendo, por supuesto, una norma aplicable al trámite de los procesos disciplinarios que siguen las comisiones seccionales de disciplina judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De tal manera que hoy en día vamos a tener que entender que hay una nueva realidad y por lo tanto, como lo decía la doctora Magda en su intervención, eso va a implicar que las comisiones seccionales de disciplina judicial y que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tenga que conformar salas diferentes para permitir que unos instruyan y eventualmente acusen a través del pliego de cargos y otros sean los encargados de realizar, muy importante, la fase de juzgamiento. Entonces, cambio fundamental, las 3 garantías que se otorgan en materia disciplinaria. 3 garantías que se otorgan en materia disciplinaria. Y esas 3 garantías hoy en día son una realidad y lo serán a partir del momento en que quede vigente el nuevo Código General Disciplinario, que lo será el próximo 29 de marzo de este mes y de este año. ¿Cuáles son esas 3 garantías? La primera, separación de funciones de investigación y juzgamiento. La segunda garantía, la doble instancia en los procesos disciplinarios. Y la tercera garantía, la doble conformidad o el doble conforme. Siendo que Colombia está tomando una decisión muy novedosa y muy revolucionaria en el buen sentido de la palabra, porque la doble conformidad en el sistema interamericano y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos es una garantía propia del proceso penal, no del proceso disciplinario. Y eso es lo que pasó en Colombia. Con la Ley 2094 se incluye esa garantía que en buena hora llega para reforzar ese sistema de garantías cuando el Estado está en su rol de ejercer ese ius puniendi del Estado o esa capacidad represiva para sancionar aquellas conductas que lesionen, para el caso particular, los deberes funcionales de los funcionarios y empleados judiciales. Y esas 3 garantías van a generar necesariamente un reacondicionamiento en la estructura histórica y normal en la que venía trabajando la jurisdicción disciplinaria. Y lo tiene que ser de esa manera porque, repito, veníamos trabajando un proceso disciplinario que era siendo instruido y juzgado en la jurisdicción disciplinaria por un mismo funcionario, por una misma sala. Pero a la vez, la segunda instancia que se garantizaba también para los funcionarios solamente le estaba permitida a algunos funcionarios judiciales, los que en este caso terminaban siendo investigados, juzgados y sancionados por las comisiones seccionales. Y eso implica entonces que hoy en día tengamos procesos disciplinarios en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en única instancia. En única instancia. Es el caso de los fiscales delegados de la Corte, el caso de la señora Vicefiscal General de la Nación, de los magistrados de los tribunales, de los fiscales delegados ante tribunales, los magistrados de las comisiones seccionales, en fin, que son investigados y que son juzgados en única instancia. Entonces, fíjense ustedes que esas 3 garantías que se activan a partir del 29 de marzo de este año necesariamente van a implicar que
se adopten las medidas conducentes para precisamente lograr que esas nuevas garantías tengan aplicación y tengan presencia dentro del proceso disciplinario. Lógicamente, estamos también a la espera de los resultados de la sentencia de constitucionalidad, de control previo de constitucionalidad, que la Corte Constitucional está haciendo al proyecto de ley que modificó en junio del año pasado la ley estatutaria de la Administración de Justicia. ¿Por qué me refiero concretamente a esa modificación? Porque allí quedaron temas muy importantes para la jurisdicción disciplinaria en materia de procesos disciplinarios. La primera, el legislador optó por conformar una sala de instrucción, una sala de juzgamiento y una sala de doble instancia. Quedaron 2 magistrados y 3 magistrados. Ahí mismo quedó aprobado en esa reforma a la ley 270. También quedó expreso la garantía de la doble instancia y también quedó expreso la garantía del doble conforme o de la doble conformidad, que es distinta, ¿no? La garantía de la doble instancia es que una decisión sea tomada por 2 autoridades distintas. El doble conforme o la doble conformidad es el derecho que tiene una persona a que se revise la primera decisión que sea condenatoria y que se dicte en su contra. Entonces, fíjense ustedes que esas garantías también quedaron en la modificación de la ley 270. Y muy importante, tanto la ley 2094 como la reforma a la ley 270, que está en este momento, todos estamos pendientes de la decisión que adopte la Corte Constitucional, autorizan para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y para que las comisiones seccionales de disciplina judicial adopten las medidas internas que sean necesarias. ¿Para qué? Para poder cumplir esos mandatos garantistas que en buena hora y afortunadamente hoy son una realidad en el caso colombiano y en el caso de los procesos disciplinarios. Fíjense ustedes que son garantías transversales. ¿Por qué son garantías transversales? Porque son aplicables a los procesos disciplinarios de carácter administrativo que adopten las oficinas de control interno disciplinario o las dependencias de las respectivas entidades. Son también aplicables a las personerías, son también aplicables a la Procuraduría General cuando ejerza también las funciones judiciales o ejerciendo funciones judiciales, y por supuesto también son aplicables al interior de la jurisdicción disciplinaria. Esto tiene una importancia altísima porque quiebra con esa estructura histórica que venía de una u otra manera permitiendo que los procesos disciplinarios fueran tramitados por una misma sala o por un mismo funcionario, en una lectura de garantías, en una lectura de imparcialidad, en una lectura de independencia. Ahora, esas disposiciones, por supuesto que están generando unos cambios estructurales frente a todas las autoridades disciplinarias y frente a la jurisdicción disciplinaria, entendiendo nosotros por autoridades disciplinarias las oficinas de control interno, las oficinas de las entidades estatales y la misma Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, la jurisdicción disciplinaria. Pero además, creemos también que esas garantías de una u otra manera también pueden, de una u otra manera, tener unos efectos en el trámite de los procesos disciplinarios que se surten en contra de los abogados. Recuerden ustedes que el legislador colombiano y también el constituyente, con la Carta de 1991, decidió entregarle el juzgamiento disciplinario de los abogados a la jurisdicción disciplinaria. Y por integración normativa, que está prevista como un principio dentro de la Ley 1123 del año 2007, que es la legislación que se encarga precisamente de establecer el régimen sustancial y el régimen procesal de las faltas disciplinarias, por integración normativa, esa garantía del debido proceso se puede traer o se debe traer a los procesos disciplinarios que se surten en contra de los abogados por parte de la jurisdicción disciplinaria. Un segundo aspecto que también es fundamental dentro de las modificaciones al régimen disciplinario de los funcionarios de la rama judicial es la entrada de una novedosa figura que no existía y que va a estar vigente también a partir del 29 de marzo del año 2021, y es la figura del control preferente en materia disciplinaria. Efectivamente, el legislador, a través de la Ley 2094,
le otorgó expresamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ojo, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la facultad para poder asumir, reasumir o proseguir cualquier proceso disciplinario que se tramite contra de funcionarios o empleados judiciales o auxiliares de la justicia o abogados que se tramite en primera instancia por las comisiones seccionales de disciplina judicial. Obviamente, la posibilidad de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial haga uso de esa facultad está permitida en unos casos muy excepcionales y muy particulares que se encuentran precisamente previstos en la Ley 2094 del año 2021. Cuando se advierta que hay circunstancias de impacto nacional, cuando se advierta que haya circunstancias de impacto local, cuando se adviertan violaciones o posibles afectaciones al debido proceso, cuando definitivamente se pueda poner en riesgo la garantía de la imparcialidad. Finalmente, con eso, lo que permite la ley es que la Comisión Nacional de Disciplina pueda asumir un proceso que ya se está tramitando, directamente iniciarlo desde el principio o incluso seguir la respectiva investigación disciplinaria. Lógicamente, el legislador lo que hizo en la Ley 2094 fue asegurarse de que esos procesos disciplinarios se tramiten necesariamente bajo las reglas previstas en la ley, lo que implicará, lógicamente, que si el proceso disciplinario contra el juez municipal, contra el fiscal local, contra un juzgado civil, un juzgado promiscuo, se pueda tramitar si se dan las circunstancias para ejercer el control disciplinario preferente, en ese caso se pueda traer sobre la base, ojo, sobre la base de que efectivamente se le dé su garantía de la doble instancia, como si estuviese siendo o si se tratara de un proceso disciplinario que conocía o que estaba conociendo en primera instancia una comisión seccional. Esto resulta muy importante. ¿Y por qué resulta muy importante? Porque al final lo que se busca garantizar es que a ellos también el debido proceso tengan plena aplicación, que tengan derecho a la doble instancia, que tengan derecho a la separación de roles entre investigación y juzgamiento y eventualmente también a la doble conformidad. De tal manera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendrá que adoptar las medidas internas del caso autorizadas por ambas leyes, en este caso la Ley 2094, y si sale y si se declara exequible la reforma a la Ley 270 por parte de la Corte Constitucional, también allí estaría esa disposición que habilitaría a la Comisión Nacional para tomar las medidas internas que fueran necesarias para garantizar precisamente que se cumplan esas expresiones del debido proceso que tienen una nueva lectura en la Ley 2094 y que por supuesto vienen a reforzar, por supuesto vienen a aportar mayores garantías a un investigado disciplinariamente en el seno y en el contexto de un proceso disciplinario de carácter judicial. Entonces ese es un punto que por supuesto también tiene una implicación muy importante en lectura de derechos y en lectura de garantías. Un tercer punto que me parece importante es el papel que tiene la ilicitud sustancial como categoría dogmática que fundamenta la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales. Más allá del concepto inicial que trajo la Ley 1952 sobre ilicitud sustancial y que afectaban unos principios de la función pública, o más allá de la reforma que hizo la 2094 sobre qué debe entenderse por ilicitud sustancial, nosotros lo que creemos es que se trata de un concepto que integra la responsabilidad de una importancia altísima al interior del proceso disciplinario de los funcionarios judiciales. Porque no es indispensable tampoco ni se requiere una definición propia de ilicitud sustancial para señalar que ese concepto no tiene una aplicación y no tiene una expresión al interior de los procesos disciplinarios. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en varias decisiones, está trabajando y está haciendo un ejercicio muy importante sobre el concepto de ilicitud sustancial.
Y efectivamente ese análisis del concepto de ilicitud sustancial va a tener una importancia mayor a propósito de la expedición de la ley 1952. Tanto es así, ojo con esto, tanto es así que el legislador en la 1952 modificada por la 2094 expresamente, ojo, expresamente y como novedad incluyó como obligación del juez disciplinario hacer un desarrollo sobre la ilicitud sustancial en el pliego de cargos. Y eso no significa que antes no se hacía o que con la 734 no se hacía, no. Eso lo que significa es que la ilicitud sustancial tiene un papel importante dentro del proceso disciplinario. Y es ese juicio de reproche que al final tiene que acreditarle al juez disciplinario que el incumplimiento del deber funcional por parte del funcionario judicial en un caso concreto tuvo la potencialidad de afectar de manera importante el cumplimiento de los fines del Estado y de los principios. En este punto, en mi caso particular, he venido sosteniendo en diversos eventos académicos, en diversos escenarios, sobre la importancia de reforzar el análisis que tiene que hacer el juez disciplinario de la ilicitud sustancial frente a una conducta determinada. La ilicitud sustancial no es una cita vaga, no es una cita banal, no es una argumentación etérea, ni mucho menos estética de la responsabilidad disciplinaria que pueda tener un funcionario judicial. Así como en penal construimos la antijuricidad sobre la afectación de un bien jurídico tutelado, que es el interés que finalmente el legislador quiere proteger con la fijación de un delito, que puede ser proteger el patrimonio público, que puede ser proteger la transparencia de la función pública, que puede ser proteger la fe pública, proteger la vida. Eso también tiene un valor y también tiene una importancia al interior del derecho disciplinario y tenemos que ser conscientes de ello. Y es precisamente por eso que la ilicitud sustancial exige hacer un verdadero análisis que muestre al final una contrariedad, una afectación de ese comportamiento que ha implicado el incumplimiento de un deber funcional y que por supuesto tiene unas serias implicaciones en la obtención de los fines del Estado. Que para el caso de los funcionarios de la rama judicial es aún más delicado. Miren ustedes que hay varios textos doctrinales que precisamente están haciendo un análisis sobre el tipo de relación especial de sujeción que tienen los jueces de la República. Incluso hay una tesis de maestría muy importante de un joven muy destacado y muy piloso en esos temas, que es el doctor Juan Camilo Vera, que hace un análisis sobre la relación especial de sujeción intensificada que pueden tener los jueces de la República. Los comportamientos de los jueces de la República en el ejercicio de sus funciones tienen, por supuesto, una dimensión distinta a la de cualquier servidor público. La capacidad de dificultar, la capacidad de truncar o de afectar que en un caso concreto un ciudadano pueda lograr un valor fundamental que está en el preámbulo y en el artículo primero de la Constitución, que es la justicia, la protección de sus derechos, es tremenda. Por eso, las valoraciones que tienen que hacerse en sede de ilicitud sustancial tienen que ser muy rigurosas por parte del juez disciplinario. Y por eso llamo la atención en que la inclusión de una nueva definición de la ilicitud sustancial en la ley 2094, de manera muy respetuosa lo digo, no cierra la discusión sobre ese aspecto importante de la antijuricidad que pueda haber en la responsabilidad disciplinaria, aclarando que para el caso de los servidores judiciales no hablamos de antijuricidad, hablamos de ilicitud sustancial. Y hay que trabajar en ese elemento de la responsabilidad. Es un deber de la administración de justicia, del juez disciplinario, lograr ese análisis de manera precisa, de manera detallada y de manera motivada.
Y finalmente, por supuesto, tenemos que hablar de esa nueva competencia que se le ha atribuido a la jurisdicción disciplinaria para conocer de los procesos disciplinarios que se surtan en contra de los empleados judiciales. Frente a ese punto hay unas decisiones valiosas. Ya la doctora Magda citó dos sentencias de la Corte Constitucional, la C-373 y la C-120 del año 2021, sobre todo la C-120 del año 2021, donde la Corte definitivamente y de manera categórica señaló: todos los empleados judiciales son investigados disciplinariamente por la jurisdicción disciplinaria. Y cuando habla de todos, son todos. Y la Corte incluso recurrió a un artículo de la Ley 270, que es el artículo 125. De hecho, quiero decirles a todos ustedes que el año pasado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió dos decisiones donde aclaró el punto de la competencia de los empleados judiciales. En una primera decisión de agosto del 2021, señaló la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que son todos los empleados judiciales, los que trabajan para la Fiscalía General de la Nación, los que trabajan para el Instituto Nacional de Medicina Legal, los que trabajan al servicio de todas las corporaciones y juzgados, pero también todos los empleados que laboran al servicio del Consejo Superior de la Judicatura, las direcciones seccionales, la Dirección Nacional de Administración de Justicia, las distintas direcciones y coordinaciones, todos los empleados judiciales, con la condición de que se trate de conductas que ocurrieron con posterioridad al 12, es decir, desde el 13 de enero del año 2021. Estas consideraciones, con toda claridad y con toda exactitud, fueron hechas por la Corte Constitucional en la sentencia C-120 del año 2021, que les recomiendo revisar y mirar, lo que implica, por supuesto, un gran desafío para la jurisdicción disciplinaria. Y la 2094 así lo dijo ya expresamente. Todos los empleados judiciales, incluyendo los que laboran al servicio de la rama judicial. De hecho, la Corte Constitucional en la sentencia C-120 nos dio un número. Y en uno de los párrafos de la sentencia dijo claramente: entrarán a la jurisdicción disciplinaria con la reforma del Acto Legislativo 02 del año 2015, 80.000 empleados judiciales. Ojo, 80.000 empleados judiciales. De tal manera que la integralidad del control disciplinario de los empleados judiciales, de los funcionarios judiciales, de los particulares que ejercen funciones públicas, como las de administrar justicia, de las autoridades que administran justicia administrativas de manera temporal o excepcional o transitoria, son de competencia de la jurisdicción disciplinaria. Y obviamente comparto la misma preocupación de hace unos minutos que planteó la doctora Magda, en el sentido de que el tema de los auxiliares de la justicia no quedó tan claro en la Ley 2094 del año 2021 y por supuesto será un aspecto del que tendrá que ocuparse la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para hacer el análisis respectivo frente a ese tema. De este modo, y siendo muy respetuoso del tiempo, 25 minutos exactamente, doy por concluida mi intervención. Les agradezco de verdad su atención y ha sido para mí un gusto compartir esta mañana con ustedes y agradecerles muy especialmente a la doctora Mari Lucero por esta invitación y por supuesto a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias a usted, querido doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, por su muy importante y clara disertación acerca de este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Rodríguez. ¿Qué cambios implementó la Ley 2094 de 2021 a las competencias de la jurisdicción disciplinaria? Gracias, doctora. Efectivamente, el primer gran cambio fue la de asignarle el juzgamiento expresamente de los comportamientos con alcance disciplinario que puedan tener precisamente los empleados judiciales. Cuando me refiero a los empleados judiciales, me refiero a todos. Se conservan los que ya venían, todos los que ejercen función judicial, jueces, magistrados, fiscales, autoridades administrativas que ejerzan funciones judiciales, como puede ser una superintendencia cuando se desplaza un juez, o incluso los particulares cuando cumplen funciones judiciales, como es el caso de los árbitros. De alguna manera también se conserva con la Ley 2094 esa misma línea que ya estaba dada por la Ley 270 del año 96 y que incluso fue avalada
por la Corte Constitucional inicialmente con la sentencia de constitucionalidad C-037 del año 96. Doctor Rodríguez, ¿en qué consiste el control preferente disciplinario sobre los sujetos que investiga la jurisdicción disciplinaria? Claro, doctora, es una novedad efectivamente de la Ley 2094 y básicamente consiste en el poder que tiene la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para poder conocer directamente ante la comisión, desplazar a una comisión seccional de disciplina judicial para investigar a cualquier empleado, a cualquier funcionario judicial, a cualquier auxiliar de la justicia, a cualquier particular que ejerza funciones judiciales, cualquier autoridad administrativa que ejerza funciones judiciales, que en condiciones normales sería juzgable su comportamiento por la comisión seccional. Entonces, cuando se dan unas causales que están previstas en la ley, la comisión puede desplazar a la comisión seccional, puede proseguir o puede reasumir incluso cualquier investigación o proceso disciplinario que, repito, en principio sea del conocimiento de las comisiones seccionales de disciplina judicial. Y esa nueva competencia, que puede ser ejercida a solicitud de parte o puede ser ejercida de oficio, como lo prevé la Ley 2094, estará vigente en nuestro país a partir del próximo 29 de enero de este año. Doctor Rodríguez, ¿qué cambios fueron incluidos en el trámite del proceso disciplinario contra funcionarios judiciales con las nuevas garantías incluidas en la Ley 2094 de 2021? Sí, doctora. Fueron muchos cambios. Definitivamente se dieron cambios procesales en la estructura del proceso ordinario, en la estructura del proceso verbal, que también aplica a los funcionarios judiciales. Otros cambios también se dieron precisamente en razón a quien adopta las providencias. Es muy llamativo que ahora quedó claro, por ejemplo, que el trámite de los procesos disciplinarios, las decisiones se tomarán por regla general de ponente. La excepción será cuando se traten de decisiones como la terminación o el fallo. Por fuera de esos, todas quedarán de ponente, como por ejemplo una que es fundamental, el pliego de cargos va a ser de ponente, el inhibitorio va a ser de ponente. Entonces, hubo unos cambios importantes en esas materias, pero para mí los más importantes, los más fundamentales son las tres garantías que se incluyeron en este proceso. Repito, la primera, la separación de las funciones de investigación y juzgamiento por funcionarios distintos, como lo señaló muy claramente la ley. La segunda es la doble instancia en todos los procesos disciplinarios y la tercera es la doble conformidad o doble conforme, que tienen sin duda unas implicaciones muy importantes en el trámite de todos los procesos de carácter disciplinario que tramite el Estado colombiano a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, que lo será el 29 de marzo próximo. Doctor Rodríguez Tamayo, ¿cuál es su mensaje a los servidores judiciales en general sobre la entrada en vigencia de esta nueva normativa disciplinaria? Bueno, yo creo que son dos mensajes. Muchas gracias, doctora Mari Lucero, por esta pregunta, por esta solicitud que usted me hace. La primera es hacer un llamado muy respetuoso a todos los servidores judiciales para reafirmar ese compromiso que todos tenemos para cumplir de manera precisa y de manera comprometida nuestros deberes funcionales. Ser conscientes que la tarea que nosotros cumplimos dentro del Estado colombiano es muy, pero muy importante, como la de todos los servidores públicos, pero en el caso nuestro termina siendo más intensa, más exigente, por razón al papel que la justicia tiene en la sociedad. No hay un país que pueda funcionar si no hay justicia. De tal manera que la manera de coadyuvar y facilitar el cumplimiento de ese fin esencial del Estado es cumpliendo debidamente nuestros deberes funcionales, acogidos por entero a la Constitución y a la ley. Y el segundo mensaje, por supuesto, está dirigido a la importancia de conocer cómo es la estructura, cómo va a ser la estructura de estos procesos disciplinarios, esos cambios, para que efectivamente tengamos claro que el derecho disciplinario cada vez más tiende a ser más garantista, lo que me fascina, lo que recibo con mucha alegría y me motiva precisamente a que todos tengan la claridad en ese sentido. Y por supuesto señalar que la jurisdicción disciplinaria está absolutamente comprometida, la jurisdicción disciplinaria, con fijar precedentes, con dotar
de seguridad jurídica las decisiones, de tal manera que tanto los jueces disciplinarios como los sujetos disciplinables puedan contar con precedentes sólidos, con una lectura de precedente que les garantice precisamente conocer cómo van a ser juzgados sus casos y, por supuesto, sancionar en los casos en que esas circunstancias se den y absolver pues, cuando eso sea lo que corresponda. Pero de parte de la jurisdicción disciplinaria, una aplicación comprometida de esta nueva reforma y, por supuesto, seguir trabajando en construir algo que ha sido un compromiso para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y es construir una verdadera, sólida y fuerte jurisprudencia disciplinaria. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. A usted, apreciado magistrado, quiero expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Magda Victoria Costa Gualteros y al doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quienes hoy han tenido la generosidad de coadyuvar en el entendimiento y la comprensión de esta nueva normativa disciplinaria por sus claras, precisas y ponderadas explicaciones sobre el nuevo régimen disciplinario de los funcionarios judiciales, que nos permitieron comprender los cambios y el alcance de esta normatividad próxima a entrar en vigencia, y de igual forma los importantes aportes en cuanto al procedimiento en las diferentes etapas en que se encuentra el proceso disciplinario, y desde luego los cambios que se presentarán en figuras como la prescripción de la acción disciplinaria, la consulta, la doble instancia y el adelantamiento del juzgamiento por un funcionario diferente al que efectuó la investigación, tal como lo manifestó la doctora Magda y el doctor Mauricio, de esas partes neurales que sufrieron cambios frente a la normativa anterior. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas del sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. También quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por nuestros invitados magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, nos despedimos con una frase del literato, filósofo y jurista italiano César Beccaria. Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. Muchas gracias. Feliz día para todas y para todos.